Continuar con este tiempo bonito. Ayer hablábamos de el crecimiento en todo el sentido de la palabra. Debemos crecer como personas, debemos crecer a nivel espiritual, debemos preocuparnos por ello, hermano. Eso es del agrado del Señor, pero no podemos quedarnos como cristianos enanos, sino que debemos tratar de crecer en todas las áreas de la vida, las áreas de la vida en que nosotros nos relacionamos. Debemos preocuparnos por crecer. ¿Ok? Y hablábamos ayer de confiar en el Señor y de poner nuestra vista solo en Dios. Si no ponemos nuestra vista en el Señor, no vamos a experimentar un efectivo crecimiento en nuestra vida. Si nos desviamos, ¿ok? Y quitamos la mirada del Señor, entonces nuestro crecimiento como cristianos, como personas, se va a ver muy empañado, se va a ver muy atacado. Y por eso debemos preocuparnos en poner nuestra mirada en Dios, ¿ok? Porque es del agrado del Señor. Hoy quiero leer en Efesios 4, versos 22 y 32, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos pendiente que la vida del cristianismo, el evangelio, es una vida de cambio para bien, en todo el sentido de la palabra. Y cuando analizamos este texto de Efesios 4, verso 22 al 32, muchas veces lo analizamos de forma egocéntrica y negativa. Y decimos, tengo que cambiar todo eso. No puede ser así. Pero esta forma de pensar demuestra nuestros errores. Porque en primer lugar, eso está demostrando que estamos mirando mucho, nos estamos mirando mucho a sí mismo. Cuando se nos demanda algo, cuando se nos pide algo, dejar algo, y no queremos, entonces estamos deteniendo nuestro crecimiento y estamos mirando mucho a sí mismo. Por eso es importante, lo decíamos ayer, tenemos que mirar más al Señor. Lo que queremos mostrar es siempre una apariencia, pero lo importante es que nosotros estemos entendiendo que somos una nueva persona guiada por Dios y el Espíritu Santo te va a cambiar. Y somos parte de ese proceso. En segundo lugar, cuando nosotros miramos a nosotros mismos, a veces no vemos lo bueno que Dios nos brinda. No vemos lo positivo, lo bueno, lo agradable. Y entonces lo que Dios nos pide a nosotros, lo vemos como una carga. Lo vemos como algo negativo. Y yo le voy a decir una cosa muy importante que debemos tener pendiente. Señores, ¿a quién es que le conviene vivir en verdad, sin mentiras, sin engaño? Es a mí. Por eso es que dice el Señor, los mandamientos de Dios no son gravosos. A mí es que me conviene dejar de ser mentiroso. A mí es que me conviene dejar la borrachera. Todo lo que Dios nos pide en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro crecimiento es para nuestro propio bien, para nuestro bien como personas, como entes sociales, como seres humanos, como padre, como hijo, como hermano. Es a nosotros que nos conviene. Lo que Dios nos pide es a nosotros que nos conviene. Por eso es importante prestar atención y entender que
aceptar lo que el Señor nos pide a nosotros es lo que nos va a llevar a cambiar y a ser nuevos y vivir en un constante crecimiento. Si usted viene al Evangelio a luchar contra lo que usted cree y lo que Dios le pide, usted no va para ningún lado. Hay gente que viene y quiere luchar, como dicen en buen dominicano, porfiando con Dios. Entonces debemos de dejar de mirarnos nosotros y mirar a Cristo y decirle: Cristo, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Señores, a veces uno se sorprende. Usted no se imagina cuánto se sorprende el vecino que ha visto, por ejemplo, una mala conducta suya, odiando a los vecinos, peleando con los vecinos, discutiendo con los vecinos, y que de repente le diga a otro: pero fulana va a la iglesia. ¿Cómo que fulana va a la iglesia? Una mujer que trata tan mal a los vecinos. Entonces la gente como que lo pone en duda, pero muchas veces es por el testimonio. Entonces, hermanos, necesitamos entender que Dios a nosotros nos quiere en un constante crecimiento. Y esto no podemos dejarlo parar bajo ningún concepto. Hemos venido al Evangelio a crecer como personas, a poner en práctica la palabra, a poner en práctica lo que predican, a aprender en práctica lo que nosotros hemos aprendido, lo que oímos día a día, lo que se nos enseña día a día en la congregación. Porque todo eso que se enseña es bueno para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra mente, y a nosotros es que nos hace bien. Claro que podemos crecer, de hecho estamos llamados al crecimiento, estamos llamados a crecer como seres humanos, como hermanos, como cristianos, estamos llamados a crecer. Por eso es importante, vuelvo y digo, mantener la vista en el Señor, nuestra mirada en Dios. Hebreos 12 del 1 al 2. Si despegamos la vista de Jesús y la ponemos en nosotros, en nuestros amigos, en los hermanos, vamos a perder la fe. Vamos a perder la fe. Por eso el consejo clave es no despegar tu vista de Dios. Si verdaderamente quieres agradar al Señor y quieres ser un buen cristiano, una persona de Dios, no despegues tu mirada de Cristo, porque cuando despegamos nuestra mirada de Cristo, vamos a tropezar. Si quitamos la vista de Jesús, vamos a tropezar. No ponga tu mirada en nadie más. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. En nadie más, en Jesús. Y esto es garantía de crecimiento y de fortaleza. Y dice segunda carta a Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, Dios en nosotros, lo que creemos en Él, ¿sabe lo que Dios ha hecho? Nos va transformando. Ya yo era un mentiroso, ya yo no soy un mentiroso. Tú robabas, ya no robas. Vivía lleno de odio, ya tú no tienes odio en tu corazón. Era una persona rencorosa, que se llenaba de rencor con la gente por todo. Ya no podemos ser así, porque ya Dios va transformándonos, como nos dice en Corintios, todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Pero esas personas que son transformadas son aquellos que están en el asunto, que ponen su vista en el Señor. No aquel que visita una iglesia, que se viste de blanco y negro los domingos y va a una iglesia. Simplemente eso no es. La vida cristiana es una vida práctica. Es una vida práctica.
Y es algo bonito, es algo precioso, es algo hermoso. Entonces Dios nos va transformando de gloria en gloria con el Espíritu de Dios que nos va guiando a toda verdad. Cuanto más nosotros miramos a Dios, más como Él seremos. Cuando nosotros pensemos en cómo era Dios, cómo era Cristo, seremos más como Él. Seremos influenciados para bien. Es como un niño que imita a su padre. Por estar tanto con él y observarlo con admiración, se transforma en alguien muy semejante. Pero si nosotros no miramos a Cristo, por eso es que hay gente que tiene mucho tiempo diciendo yo estoy buscando de Dios, y le pasan años y años y viven en lo mismo. La misma batalla, la misma angustia, el mismo problema, el mismo pesar, 5, 6 años, 7 años, lo mismo. No cambian, siguen peleando, siguen discutiendo, siguen acabando con todo el mundo. La gente le tiene miedo. Pero fulano es cristiano, no, pero hay que cuidarse de él. No ha sido transformado porque él está ahí, pero no ha puesto su vista en el Señor. Y es importante tomar esto en cuenta. Algo muy bueno es ver los medios de gracia. Dios nos ha dado los medios de gracia para nuestro crecimiento. Sin embargo, no somos pasivos en el proceso del crecimiento. Si realmente confiamos en el Señor, también ocuparemos las herramientas que Él nos ha dado. Y una de las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sabe qué es? Los medios de gracia. ¿Ha oído usted hablar de los medios de gracia? Estas herramientas han sido dadas por Dios y son llamados los medios de gracia. ¿Por qué? Porque son llamados medios de gracia, porque son canales que Dios utiliza para entregarnos su poder para poder crecer, porque de otra manera no vamos a poder. Por eso vemos a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 Timoteo. Vemos aquí, amados, cómo Dios en su palabra nos dice siempre la verdad. Porque Dios no miente. Dios es real. Dios es completamente real. Dios nos llama al evangelio y Él da absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para poder crecer. La gente que no crece en el evangelio, lo culpable ni es el concilio, ni es Dios, ni es la gente que está a su lado. Porque ahora nosotros estamos en este camino. Yo tengo que preocuparme en conocer los medios que Dios me ha dado. El primer medio, un medio muy importante, es un canal, la palabra. La palabra. Si la palabra no te cambia, no te va a cambiar nadie. Y eso lo dijimos mucho en el mes pasado con respecto al mes de la Biblia. Si la palabra de Dios no te llega al corazón, no te va a llegar nadie. Ningún evangelista, ningún profeta, nadie. Porque Dios tiene sus medios. 2 Timoteo 3, verso 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, no lo espiritualice tanto. No lo espiritualice tanto, no es necesario. Hay gente que cree que para estar preparado tiene que venir una cosa del otro mundo, un ultratumba, y remeniarlo y acabarlo. Olvídese de eso. El evangelio no es tanto aparataje como nosotros queremos vender. Eso no es así. La palabra de Dios es total y absolutamente necesaria y suficiente. Y es útil. No se necesitan tanta bulla, no se necesita tanto escándalo, no se necesita tanto aparataje como yo veo ahora. Y total, la gente sigue igualito. Porque son las emociones. Mire, las emociones y el humanismo están acabando detrás de los púlpitos.
Y la gente lo está interpretando como que es la unción de Dios. Y no es eso. El humanismo no cambia a nadie, ni tampoco cambia la manipulación. Ahora, la palabra del Señor, cuando una persona la recibe, cuando observamos las Escrituras como un medio de gracia y el principal para nosotros ser cambiados, señores, no hay que esperar que nadie venga a decirnos al oído que dejemos la mentira. Ya la Biblia lo dice. Ya la palabra de Dios lo dice. No hay que esperar que venga nadie a decirnos que perdonemos porque ya la Biblia lo dice. Entonces, ¿tú sabes por qué a veces tenemos tanta gente a nuestro alrededor que no cambia, aunque dicen que son cristianos? Porque no han observado ese medio que es la palabra y están buscando otra cosa. Entonces se encuentran con toda esta manipulación, con todo este humanismo, con todo este engaño, con toda esta, porque todo ahora se quiere crear de manera artificial, mecánica. Lo mecánico, lo artificial, lo humano, el humanismo no llega al corazón. El que llega al corazón como martillo y como fuego es la palabra. La palabra arranca la mentira, arranca todo. Cuando Cristo en San Juan 15 lo podemos ver, iba a ir al cielo y oró al Padre encomendando a los discípulos. Él le dijo: Señor, la palabra que tú me diste, yo se la di, ellos la recibieron y la han guardado. Entonces, la palabra de Dios es el principal medio de gracia para nosotros poder experimentar un verdadero crecimiento. Si no nos acercamos a las Sagradas Escrituras como un principal medio de gracia, como ese canal que Dios utiliza para entregarnos su poder para crecer, usted no lo va a conseguir en otro lugar. Las Escrituras son tan importantes que ellas son perfectas para corregirnos, para instruirnos. La Biblia lo contiene todo. El Evangelio no es una psicología. El Evangelio no es una manipulación. El Evangelio no es un engaño. El Evangelio no es palabra bonita. El Evangelio es cambio. El Evangelio es crecimiento. El Evangelio no es un brinco ni un salto. El Evangelio es un cambio, es un cambio. Es un cambio de vida experimentado por Dios, por su Espíritu Santo, por la palabra que viene a morar en nosotros, en nuestros corazones. Por eso Cristo dice: yo le di la palabra a los discípulos. Hay otro medio de gracia muy bonito, muy interesante, que debemos valorar en esta hora y observarlo para nuestro crecimiento espiritual. Para nuestro crecimiento espiritual, que es la oración. La oración es otro medio de gracia que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra vida y nuestro crecimiento. Si usted no ora, usted tiene problemas. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. La oración. Jesucristo oró. Los apóstoles oraban. Los discípulos oraban. Pablo oraba. Hablaba con Dios. Si no observamos la oración como un medio de gracia muy importante para nuestro crecimiento, entonces habrá problema en nuestra vida. La oración, a través de ella nos acercamos a Dios. Pero es la oración que tú haces a nivel personal. Cuando tú sacas ese momento para hablar con Dios en la esquina de tu habitación, en tu casa, en el lugar donde tú decides irte a buscar a Dios en oración. Porque es un mandato del Señor. Dice Hebreos 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nos acercamos a Dios a través de la oración,
entonces alcanzamos misericordia y hallamos gracia delante de Dios. Dios pone gracia en lo que usted va a hacer. Dios lo respalda. El Señor lo acompaña, vamos a usar ese término, haciendo todas las tareas que usted tiene que hacer día a día. Pero debe orar, debe hablar con Él, debe acercarse al Señor. Hay gente que quiere que otro lo acerque a Dios. Nosotros los predicadores no somos mediador o mediadores entre Dios y los hombres, ni los profetas de ahora, no. El medio es Jesucristo. Y cada quien puede acercarse a Cristo, intimar con Él, hablar con Él, acercarse a Él. No importa lo que hayamos hecho, podemos acercarnos al Señor. Podemos venir a Él con toda el alma, con todo el corazón, y Dios encargará de obrar conforme a la necesidad que tú estás atravesando. No te postre a otra cosa, póstrate a Jesucristo. No te postre a un cuadro, no te postre a un ídolo. Los ídolos no tienen poder, los ídolos hay que cargarlo. Póstrate ante el Señor Jesucristo y Él hará. Encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26 que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman el pan y beban la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí vemos otro medio de gracia muy importante. Y en Hechos capítulo 8, también encontramos una gran y exquisita verdad que dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por el camino. Todo esto que he mencionado son medios de gracia: el bautismo, la Santa Comunión, la Santa Cena, la palabra, la oración. Todo esto son medios de gracia que el Señor nos ha permitido tener para acercarnos a Él con todo el alma, con todo el corazón. Y esto nos va a ayudar a un buen crecimiento. Sin duda alguna, a esta ceremonia, por ejemplo, son sacramentos, tanto el bautismo como la Santa Cena. Los sacramentos son ceremonias establecidas por el Señor Jesús mismo. Y Él nos ordena a todos que bebamos de la copa y que observemos la cena. Nos enseñan verdades espirituales a través de símbolos materiales. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros sepamos y analicemos cómo está nuestra vida y si verdaderamente hemos experimentado un crecimiento espiritual. Organízate en una iglesia, ve a la iglesia, conoce a Dios. Dios no es una religión. El Señor Jesucristo no es un ídolo, no es un cuadro. No es eso, eso es una gran mentira. Los que enseñan esto es porque no estudian la palabra. Se hace necesario que para tu crecimiento espiritual te acerques a Dios, pero de verdad, de todo corazón. Los medios de gracia nos acercan a Dios y nos ayudan a nuestro crecimiento. Por ejemplo, evaluar nuestra vida. Tengo 3 años en el Evangelio, 4 años. Y todavía yo no sé ni orar.
Evaluarnos nosotros mismos. Todavía yo no sé orar. Todavía no puedo participar de los sacramentos. Todavía no me he podido bautizar. No he podido bautizarme. Aún no lo he podido hacer. Eso es propio de evaluar nuestra vida. Porque yo le voy a decir algo, hermanos, y présteme atención, porque si con mayor claridad hablamos, mejor nos entendemos. Muchas personas piensan que ser cristiano es usted convertirse en una iglesia, congregarse de lunes a lunes y meterse allí a brincar y a saltar y a hacer ruido. El evangelio es algo más. El evangelio no es esa sencillez, eso es lo de menos. El evangelio es algo profundo. Y somos llamados. Usted no puede quedarse todo el tiempo en ese ambiente. Usted tiene que crecer. Usted tiene que levantarse a crecer. El evangelio no es usted solamente ir a la iglesia, agarrar su Biblia, orar, pedir oración, contar los problemas como yo veo personas, contar mis problemas. No. Tenemos que experimentar un crecimiento. Tenemos que evaluar nuestra vida nosotros y decir qué es lo que está pasando. ¿Por qué yo no he crecido? ¿Por qué no he crecido? ¿Por qué no profundizo en la palabra? ¿Por qué no profundizo en la oración? ¿Por qué no profundizo? No disfruto de estas bendiciones, Santa Cena. ¿Por qué no me he podido bautizar? ¿Qué está pasando con mi vida? Con este estancamiento que estoy experimentando. ¿Por qué no he logrado crecer? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo no estoy hablando aquí de ese crecimiento que dicen algunos, de lanzarse a hacer cosas sin antes prepararse. Yo estoy hablando de un crecimiento que tiene que ver con lo personal. Y ese crecimiento íntegro de lo interior va a dar frutos como lo hacen los árboles. Recuerde que el Señor habla de frutos. Usted ve una mata de plátano, esa mata trae su manzana y luego da un racimo de plátano. Los frutos vienen de adentro hacia afuera. A veces queremos dar frutos y brotarlo desde afuera. La Biblia habla de dar fruto y a veces nosotros no analizamos lo profundo que tiene que ver con dar fruto. Para dar fruto tiene que haber un crecimiento en mi vida. Un crecimiento en mi vida. Entonces, luego que haya un crecimiento integral de lo de adentro de mí, de lo de adentro, de lo profundo, entonces yo voy a dar frutos. Yo voy a dar frutos. Todo el mundo va a ver esos frutos. La gente va a observar esos frutos. Y verdaderamente las personas van a decir, fulano ha sido cambiado, él es cristiano, pero no yo meterme allí en una iglesia y ruido y voceo y salgo ronco de esa iglesia. Cuando llego a la casa igualito, cuando llego al trabajo igual, nadie me aguanta, nadie me soporta, nadie quiere saber de mí. Bueno, hay una dificultad porque esa vida no ha experimentado un crecimiento. Créame que es tiempo de evaluarnos. Déjese de decir que usted no crece porque el enemigo se lo impide. Óigame, el enemigo siempre se lo va a impedir. Habrán momentitos que él se va a apartar cuando usted le resista. Se va por un momento, pero luego se inventa otra y viene. O sea, dejémonos de buscar justificaciones. Dejemos de buscar culpables. El por qué no hemos crecido. Porque Dios nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento. Él nos ha dado todas las cosas. El Padre nos ha dado los medios para nuestro crecimiento.
Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lea conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 32, que dice: el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y entonces tiene una coma y luego abre signo de interrogación y dice: ¿cómo no nos dará, cómo no nos concederá también con él, con el Hijo, todas las cosas? Señores, el Evangelio es un llamado perfecto. El Evangelio es un llamado completo. Nosotros no aportamos nada, no más que el pecado que teníamos, la miseria pecaminosa que teníamos, pero Él nos ha dado todas las cosas, todos los medios, todas las herramientas para que nosotros podamos triunfar y para que nosotros podamos crecer. Si usted no ha llegado hoy, 1 de octubre, siendo las 9:56, 2019, si usted no ha crecido a esta época, pregúntese usted mismo y busque dentro de usted mismo el por qué no ha crecido. Pero no le eche la culpa ni al pastor, ni a los hermanos de la iglesia, ni a nadie. Busque usted dentro de usted mismo a dónde está la falta. Y voy a leer esta versión en otra. Este texto 8, de Romanos 8:32 lo leí en la Biblia de las Américas, que es casi igualita que la Reina Valera del 60. Lo voy a leer en la Dios habla hoy, que dice: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Cuántas personas yo escucho? Yo quiero que Dios me unja, yo quiero que Dios me llene, yo quiero que Dios. Ya tú estás ungido, ya tú estás lleno. Observa esto desde una verdad bíblica y levántate en victoria. Prepárate, organízate en Dios. No como un rebelde, no. Porque hay muchos rebeldes que dicen: estoy estancado aquí, me voy. Ponen una iglesia por ahí y se ponen a pastorear una cosa tan delicada como eso. Y bueno, todo se vende en la tienda. No estoy llamando a eso, a un acto de rebeldía. Cuidado con aquellos que te dicen: este es tu tiempo. Cuidadito con ponerte a hacer cosas sin el orden, en rebeldía, no, eso no es lo que estoy llamando. Estoy llamando a un crecimiento, pero en el orden, observando los medios de gracia. Número 1, dijimos, empezando desde ayer, mirando a Cristo, poniendo nuestra vista en Jesús. 2, observar la palabra, que es útil para toda nuestra preparación. 3, la oración, que nos conecta con Dios. 4, otro medio de gracia, los sacramentos. Recuerde que nosotros, las iglesias cristianas, tenemos 2 sacramentos, hay otras que tienen 7, pero nosotros tenemos 2, que son el bautismo y la Santa Comunión o Santa Cena. Yo quiero que tú evalúes tu vida y tú digas: ¿estoy mirando a Cristo? ¿He abrazado la palabra como útil para mí, para yo vivir la vida cristiana, o estoy buscando otras cosas? ¿Estoy yo orando lo suficiente? ¿Me bauticé? ¿Participo de la Santa Comunión? Vamos a evaluar nuestra vida, que eso es lo que Dios quiere, y Él nos bendecirá en gran manera. Vamos a evaluarnos. Dios está dispuesto a que tú crezcas. Recuerda que Él te ha dado todo lo que tú necesitas, todo lo que la iglesia necesita. Dios lo ha dado para que la iglesia crezca, porque Dios no va a llamar a una iglesia que se quede estancada, quejándose, llorando, amargada, abatida. No, eso es una gran mentira del enemigo. Nosotros hemos sido llamados a triunfar. Nosotros hemos sido llamados al evangelio a ser grande